¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá Lelio y Guillermina las saludamos. ¿Qué tal, Hola, ¿qué Lelio? ¿Qué tal? tal, Guille? ¿Cómo Hola, están? bien. Hola, Oh, Gaby, ¿cómo estás? ¿Se escucha bien? ahí perfecto, ahí te Ay, escuchamos, Belén. Bienvenida, Belén. Buenísimo. Bienvenida, Gabriela. Gracias por estar en este rato con nosotros aquí en la 91.7 Radio Estación Sur. No, gracias por la invitación. Bien, bueno, lástima que no es para hablar de temas, digo, de temas, es para hablar, mejor dicho, de temas que preocupan, digo, que no la tenemos por otros temas que tal vez nos puedan dar cierta satisfacción, ¿no? Pero sabemos el contexto que estamos atravesando en nuestro país, desde lo político y de ahí para abajo, cómo impacta, ¿no? El comportamiento político del actual gobierno y lo que provoca en la economía, en lo social, todas las cuestiones que de ahí se desprenden, ¿no? Eh, Acá nos han llegado, digo, en estas últimas semanas, semana y media, y esto es para Gabriela la consulta, muchas cuestiones y preguntas de personas con discapacidad por la problemática que se ha sucedido post desregulación del transporte de media y larga distancia con el otorgamiento por parte de las empresas de pasajes a personas con discapacidad. Si eso se tiene que, si se tienen que seguir dando, si no se tienen que seguir dando, quién es la que controla que esto ocurra en caso de que los pasajes tengan que seguirse otorgando, si esta regulación eh, abarca a las personas con discapacidad y sus pasajes. Digo, Gabriela, ¿nos echás un poco de luz sobre todas estas cuestiones? Sí, Lelio, la verdad es que es una situación acuciante porque hay un gran desconocimiento, digamos, de todo esto. Por un lado, la CNRT ya estuvo, digamos, aplicándole multas a las empresas que no quisieron otorgar los pasajes con el certificado único de discapacidad, incluso tampoco con certificados del INCUCAI. eh, un montón de personas que requieren venir por tratamientos incluso médicos a Capital no pueden hacerlo porque no le están dando los pasajes, con lo cual la CNRT intervino no solamente con la aplicación de multas, sino que sacó un comunicado de prensa que tienen la obligatoriedad de hacerlo. Pero bueno, nosotros lo que recomendamos es hacer la denuncia al 0800 de la CNRT cuando las empresas no se lo quieren dar, que quede constancia del reclamo y que insistan, porque tienen la obligación de darlo. Eh, no es que los pasajes de las personas con discapacidad son Ujú. gratuitos para la persona, Claro, pero lo sí. paga el Estado argentino, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Pasa que previamente a este último decreto que sacan el Poder Ejecutivo con respecto al tema de que las empresas de transporte ya no son servicios públicos, se genera todo un debate y para la empresa es más fácil no otorgar el pasaje que otorgarlo y cobrárselo al Estado, que lo debe pagar. Ujú, Digo, ujú. pero a ver, eh, como un montón de leyes, las leyes están hechas para cumplirlas, tanto el sector público como el privado, digamos, ¿no? Acá no es que porque el transporte dice ahí que es privado, no tienen que otorgar el pasaje, no, lo tienen que otorgar. Después la empresa se encargará de cobrarle al Estado el importe de los pasajes que está otorgando. Ujú, ujú. Bien, bien. Bueno, ahí está un poco de claridad, pero vamos a seguir hablando con Gabriela sobre lo que ocurre actualmente con el tema de transporte, el tema pasajes para personas con discapacidad y no menos preocupante también es lo que eh, ocurre desde la llegada al gobierno de la Libertad Avanza con el tema pensiones no contributivas, con esto de que vamos a investigar si las pensiones que están en Argentina y que si están bien dadas, que si hay falencias en ese otorgamiento, que vamos a dar de baja un determinado número porque están mal, se dieron de mala manera. Digo,
Belén, ¿qué hay de cierto con respecto a todo eso? Digo, sabemos que sí se están dando de baja pensiones. Digo, ahora, ¿existen todas estas problemáticas a las cuales el gobierno hace alusión? Mira, bueno, acá están pasando muchas cosas, desde el principio de año, como vos decís, han pasado muchas cosas, es importante tener un poco de claridad sobre las diferentes instancias, también para tratar de llevar, aunque sea algo de tranquilidad, aunque también hay que admitir que hay mucha incertidumbre, al igual que decía Gaby con respecto a los pasajes, también con este tema. Bueno, esto desde el principio de año, tal como decís, diversos funcionarios públicos, tanto de la Agencia Nacional de Discapacidad, quien es la agencia que administra las pensiones, pero también incluso el propio jefe de gabinete, salieron en distintos medios de comunicación que replicaban un poco muchos medios las mismas noticias, hablando de que, bueno, en Argentina había un número de pensiones por invalidez laborativa, se llaman así, aunque no estemos de acuerdo por el nombre, después lo podemos profundizar. Había un montón de pensiones que no se justificaban de ninguna manera, que el aumento había sido extraordinario en el último tiempo, que sin duda estaban mal otorgadas, incluso salieron diciendo algunos números, que de una auditoría preliminar de 3.000 pensiones habían detectado que el 80% estaba mal otorgada. Bueno, hay un montón de argumentos que en realidad no se condicen con la realidad, ¿no? Hay un montón de explicaciones de por qué aumentó el número de pensiones en los últimos tiempos, que tiene que ver con que se estaban cumpliendo derechos que antes no se garantizaban y se empezaron a garantizar, por qué se llaman por invalidez laboral, pero con el paso del tiempo y también por las obligaciones que asumió Argentina, por ejemplo, en la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, ese requisito también se modificó. Se habían declarado inconstitucionales muchos requisitos del decreto viejo. Bueno, eso explica muchas veces este aumento de las pensiones, ¿no? Claro. Que de todas formas significan solo el 20% de las personas con discapacidad aproximadamente. Luego, bueno, de estas primeras declaraciones más mediáticas, sí comenzó en el mes de agosto una auditoría masiva de las pensiones de todo el país, empezando por algunas jurisdicciones. Primero fue la Ciudad de Buenos Aires, y ahora ya están avanzando con la provincia de Buenos Aires, por lo que nosotros tenemos conocimiento, quizás también están en otras jurisdicciones. En esta auditoría está llegándole a las personas a su domicilio una carta documento con una citación que tienen que concurrir a la Agencia Nacional de Discapacidad, llevando su documentación médica y si tienen ingresos, para ser auditadas por el organismo, en la misma citación bajo amenaza de suspender la pensión, ¿no? Entonces, bueno, genera muchísima angustia, muchísima incertidumbre a las personas recibir esta citación. La gente es un instrumento muy inaccesible, las personas no entienden por qué las están citando, es una situación muy tensa, ¿no? Claro, pero digo, otra cosa, luego, pienso en esto, ¿no? Digo, se las está citando a que concurran a la Agencia Nacional de Discapacidad, entiéndase, supongo yo, cualquier cosa me corregís, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digo, y si las personas, por ejemplo, viven, no sé, en Salta, ¿tienen que venir aquí? Es una buena pregunta, porque hasta ahora tenemos conocimiento de las citaciones en la Ciudad de Buenos Aires. Efectivamente lo citaban a la sede acá de Andis del centro, de Hipólito Yrigoyen, pero también en provincia de Buenos Aires, al menos en los municipios del conurbano, también los están citando a la Ciudad de Buenos Aires. Sin tener ningún conocimiento de lo que eso implica para personas y para personas con discapacidad, trasladarse, cuando no se ofrecen apoyos, no se ofrecen mecanismos alternativos. Es realmente es muy problemática la auditoría de la forma en que se está realizando, ¿no? Porque se puede discutir si el Estado tiene, digamos, la facultad de auditar a las pensiones. Eso quizás uno puede estar de acuerdo con que podrían hacer una auditoría, pero no de esta manera, y sin ningún tipo de medida de accesibilidad, sin algún apoyo, sin ningún ajuste para las personas, ¿no? Y eso genera mucha angustia, mucha incertidumbre. Sí, claro. Y bueno, dos cuestiones las que estamos abordando, digo, tanto el acceso al transporte, la obligatoriedad por parte de las empresas de seguir entregando los pasajes a personas con discapacidad, y esto de las pensiones, ¿no? Y la auditoría y la angustia que causan las personas el ser citados a tener que defender o tener que de alguna manera darse a conocer o su discapacidad, ¿no? Digo, cuando uno tiene por ahí la discapacidad de nacimiento, ¿por qué uno tiene que estar todo el tiempo mostrando que es algo, ¿no? ¿Por qué es eso? ¿Por qué siempre el ataque a los más vulnerados? Digo, ¿por qué el ataque siempre a la gente que se le quita los derechos? Digo, ¿por qué el enfoque del gobierno no es otro, ¿no? Un enfoque más social. ¿Por qué desde la agresión, desde, no sé,
la verdad que lo que noto a diario, digo, es siempre el ataque a los sectores tal vez con menos derechos, ¿no? Ujú. Totalmente. Sí, bueno, Vos sabés que además en la provincia de Buenos Aires dieron de baja 40.000 pensiones, pero en Río Negro, y sin haberle llegado la notificación, ya están cesando directamente las pensiones no contributivas, y está el caso de una pareja de personas ciegas Mm, en donde además de su discapacidad visual, la chica tiene epilepsia, con lo cual no tiene acceso a la medicación, que sale cerca de 400.000 pesos. claro. Están haciendo una colecta, es un caso que va a salir en los medios nacionales, Ujú, porque la verdad es que esta pareja es de una radio comunitaria de ujú. Viedma, y se puso en contacto con Red y con nosotros en el día de ayer, contándonos un poco esta situación, ¿no? El tema de las pensiones no contributivas realmente para nosotros no es una novedad, porque No, Redi claro. ya en el año 2016 inició una demanda con este tema que salió favorable, aunque todavía no se han devuelto todas las pensiones de aquella época, Ujú, ¿no? ujú. Y puedo repetir esto mismo, que como bien decía Belén, es solamente el 20% de las personas con discapacidad del país que están accediendo a esta pensión, lo que muestra una carencia y una falta de política pública hacia las personas con discapacidad, que al día de hoy no pueden acceder a ese derecho, y muchos que no tienen familias con obra social, o que ellos mismos no tienen obra social, ni siquiera pueden acceder a sus tratamientos mínimos y básicos, ¿no? Y esto no se pone en cuestión, esto no lo informa No, claro. nadie, Exacto, esto no se exacto. audita, Ujú, ¿no? ujú. Esto, entonces se ponen a hablar y a decir en forma despectiva y con un desconocimiento tan grande, a decir que si en Argentina hubo una guerra. A ver, en Europa el porcentaje de personas con discapacidad es del 15%. En Argentina es del 11%, ¿sí? Ujú, ujú. Entonces, no es un problema ni siquiera de las riquezas de los países, pero muestra un desconocimiento tan grande de la, S- de la realidad de las personas con discapacidad, Sí, que es terrible. Y bueno, ya estamos viendo. Yo digo, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Belén esto lo puede ratificar, llegaban las notificaciones de la pensión a los hospitales públicos, al ujú. hospital Borda, al hospital de niños, y bueno, y con un montón de cuestiones, digamos, eh, que hoy por hoy los niños y las niñas con discapacidad tenían acceso a esta pensión no Sí. Ujú. contributiva, si bien un niño no trabaja, No, claro. esto sabemos, pero era un derecho porque estaba ayornado a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como una forma de política positiva, ¿no? De equiparar las desventajas sociales que producía tener una discapacidad, ¿no? Y muchas veces no estar en lugares donde no hay transporte accesible, Exacto, donde no sí. hay escuelas, donde, bueno, un montón de tratamientos y cuestiones que son realmente de costos muy Ujú. excesivos. Era una forma, digamos, de igualar en oportunidades, y se daba a los niños. Fíjate que hoy los médicos de las juntas evaluadoras y los trabajadores sociales se preguntan: ¿qué ponemos en donde dice si tiene o no el 67% de capacidad laborativa un niño Sí, o una niña? sí, 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 sí. Sí, ahí Gaby sumó algo importante Em, que creo que tampoco lo dijimos hasta ahora, que en el medio de todo este proceso, en donde se están haciendo estas auditorías, que como decíamos son inhumanas muchas veces, directamente hay que decirlo, se modificó el decreto que establecía los requisitos para acceder a la pensión,
y se retrocedió en ese decreto imponiendo requisitos nuevos, como decía Gaby, que ya fueron declarados inconstitucionales por ir en contra de la convención, como esto de acreditar un porcentaje de invalidez, que bueno, es totalmente un modelo médico, es una mirada médica, pensar que una persona es válida o inválida para una tarea, cuando en realidad todos sabemos que esto depende de las barreras sociales. Exactamente. ¿no? Los requisitos viejos, que bueno, ahora estamos viendo cómo van a impactar en las personas que tienen la pensión, pero de pronto dejan de cumplir esos requisitos nuevos que impone el decreto, ¿no? Bien, Belén, Gabriela, le agradecemos, nos quedaríamos mucho rato más charlando con ustedes, seguramente las volveremos a molestar más adelante, porque bueno, ahora se nos acaba el tiempo, pero digo, es un tema para tratarlo largo, ¿no? Porque no es algo que lo podemos charlar en 10 minutos, pero bueno, sí, por lo menos tener un pantallazo general de lo que está ocurriendo con dos temas preocupantes. Hay muchos más temas vinculados a la discapacidad que también son preocupantes, como la salud y demás. Digo, entonces, nada, agradecerles por este rato y seguramente, como les decía, vamos a estar charlando a lo largo de este año algunas veces más con ustedes para que, bueno, sigamos aclarando y sigamos de alguna manera enfrentando lo que está ocurriendo, ¿no? Con el tratamiento por parte del Estado hacia las personas con discapacidad. Sí, muchas gracias. Quedamos a disposición para cuando quieran seguir profundizando lo que sea necesario. Bien. Gabriela, muchas gracias. Gracias a ustedes, y si le suspenden la pensión a alguien que está escuchando, que se comunique con ASIG o con REDI, porque se van a tomar acciones. Bien, bárbaro. Agradecemos entonces, gracias. Bien. Gracias a ustedes. Ahí compartíamos esta interesante charla, digo, ¿no? Que uno se hubiese quedado más tiempo porque hay muchas más preguntas para hacer y seguramente Gabriela y Belén tienen mucho más para decir acerca de esto que veníamos tratando, tema pensiones no contributivas, tema acceso al transporte, otorgamiento de pasajes a personas con discapacidad. Digo que son uno de los tantos temas que hoy preocupan al sector de las personas con discapacidad y también la falta de políticas públicas por parte del Estado. ¿Cómo el Estado vulnera los derechos de las personas con discapacidad, entre otras, en este momento de la Argentina? Bueno, nada, nos vamos a la música muy rapidito. Sí, Usted